Muy bien, 9 de la mañana con 9 minutos y de la inseguridad ciudadana. Vamos a conversar ahora sobre la crisis alimentaria. Joana, un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos ha determinado que ante el aumento de precios, cerca de 6 de cada 10 familias peruanas ha tenido que reducir su consumo de alimentos. Esto indudablemente es preocupante porque afecta la calidad de vida de la gente. Conversamos sobre este tema con Carolina Trivelli, economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muy buenos días, señora Trivelli, bienvenida a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Carlos y Joana. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Señora Trivelli, estamos ya en medio de una crisis alimentaria en el país y la pregunta también sería si estamos preparados para afrontarla. Hace tiempo ya venimos enfrentando una situación de crisis alimentaria. Es una crisis alimentaria por problemas de acceso a los alimentos, ¿no? Acceso económico a los alimentos. Es decir, las familias no tienen recursos suficientes para sostener su canasta de consumo alimentario en el tiempo. Y esto se debe tanto a que tienen menores ingresos o los mismos ingresos que hace muchos años o menores fuentes de empleo, unido a que el costo de la canasta alimentaria por temas de inflación se ha venido elevando, ¿no? En estos dos factores hacen que el dinero que tenemos en nuestras familias nos alcance para comprar menos alimentos. Las familias están haciendo, perdón, lo que tienen que hacer es reducen la cantidad o cambian la composición de los alimentos que consumen, y esto genera problemas con el impacto nutricional, digamos, de esos alimentos. Lo que revela la encuesta del IEP, esta a la que ustedes hacen mención, es que un 35% de las personas consultadas en la encuesta señaló que ha tenido que reducir mucho su consumo de alimentos ante el aumento de precios. Así 46% en el estrato D y E. Esa debería ser una señal de alerta dramática, porque estamos fallando como sociedad en ayudar a esas familias a enfrentar esta crisis alimentaria. Señora Trivelli, y así es, porque en realidad reducir o cambiar, como usted decía, afecta la calidad de alimentación de los peruanos en general, y ya la cifra es bastante alta. 6 de cada 10 hogares peruanos redujeron su consumo de alimentos, y rápidamente podemos pensar en precios elevados como el limón, la papa, el pan, que es algo, digamos, elemental en el desayuno de nosotros los peruanos, y otros como fideos o aceite, que se suelen usar mucho en la canasta básica. ¿Hay alguna forma o tenemos alguna forma ya como país de afrontar esta crisis alimentaria? ¿Qué deberíamos estar haciendo? A ver, para afrontar la crisis alimentaria necesitamos medidas de dos tipos. Unas que son medidas orientadas a atacar el problema de fondo, ¿no? Que es bajos ingresos en las familias, y eso tiene que ver con los mercados laborales, con la precarización del empleo y con los bajos niveles de remuneraciones. Eso tiene que ver con el tema empleo, trabajo, generación de ingresos, y con el tema control de la inflación, ¿no? Necesitamos que los precios de los alimentos dejen de subir de manera constante en el tiempo. Y esto tiene que ver con lo que pasa en el mundo, la guerra, el comercio internacional, pero también con asuntos internos como la producción de alimentos, la crisis de los fertilizantes, etcétera. Eso hay que hacerlo de todas maneras. Pero además de hacer eso, por la situación de crisis, necesitamos tener medidas de emergencia que ayuden a las familias a asegurarse una alimentación de calidad sostenida en el tiempo, en particular para los niños. Y creo que ahí es donde todavía hay mucho espacio para hacer. El bono de 270 soles está muy bien y las familias lo van a agradecer, pero no es suficiente. Necesitamos una ayuda más consistente para que las familias tengan certeza de que van a poder conseguir alimentos. Más ayuda a las soluciones comunitarias, ollas comunes, comedores populares, comedores parroquiales, bonos específicos, pero sostenidos en el tiempo, ¿no? Para que las familias tengan certeza, reactivar y potenciar programas que sí llegan a quienes más lo necesitan, como Jaliwarma, y ahí hay un espacio para una política más integral de mitigar la crisis. Ahora, ¿estamos hablando de una crisis o una inseguridad alimentaria que afecta con más gravedad al Perú, o es una crisis a nivel de región? Es una crisis global,
todo el mundo está enfrentando una situación de crisis alimentaria, pero dentro de la región de América Latina y el Caribe, el Perú es uno de los países que más afectado está. Y esto tiene que ver con la muy lenta recuperación del mercado laboral y los ingresos de las familias, con la alta inflación, pero con también la poca efectividad que hemos tenido con políticas públicas para llegar a los más pobres y realmente evitar que tengan que reducir alimentos, como bien dice la encuesta que acabamos de comentar. Muy breve, lo último, señora Trivelli. Cuando dice medidas de emergencia, y claro, señala que está bien este bono de 270 soles, ¿cuáles podrían ser estas otras medidas? A ver, en primer lugar, personalmente creo que hay que darle una ayuda más directa, más consistente a las soluciones comunitarias. En la misma encuesta del IEP, 14% de las personas encuestadas señalaron que en la semana anterior al menos un día habían comido en una olla común, comedor popular. Esto es más de 3 millones de personas, ¿no? Mucha gente está recurriendo a comedores, ollas, entonces necesitamos que esas ollas y esos comedores funcionen mejor, tengan mejores raciones, tengan mejor calidad, tengan más capacitación. Y eso es donarles alimentos, como se está haciendo, que está muy bien, pero además habría que hacer más con ellas, ¿no? Es una red importante y va a sostenerse mientras dure la crisis. Segundo, Jaliwarma. Jaliwarma en las zonas urbanas entrega desayuno, debería durante la crisis entregar, por ejemplo, desayuno y almuerzo, desayuno y refrigerio para los niños, para asegurar que los niños regresen a su casa habiendo obtenido ya al menos 70% de sus necesidades alimentarias del día. Se puede trabajar con otras instancias para asegurar que hayan, por ejemplo, donaciones de canastas a grupos específicos con vulnerabilidades particulares, hogares con niños muy pequeños o con madres gestantes, pero para eso se requiere una acción local muy eficiente, que el municipio, por ejemplo, puede identificar a quienes debería llegarse con ayudas más puntuales. Y junto con ello, la idea del bono, insisto, es muy buena y se agradece, pero un bono único no es la solución. Lo que necesitamos es que estas familias que están reduciendo su consumo sepan que durante los próximos meses, así sea con poco dinero, van a recibir un apoyo que les permita sostener su consumo, asegurar que sí van a poder acceder a alimentos. Muy bien, sin duda que se necesitan pues tomar medidas oportunas y sobre todo responsables para evitar una mayor afectación en el tema alimentario. Agradecemos a Carolina Trivelli, economista y ex ministra del MIDES, por este diálogo con RPP. Muchísimas gracias, señora Trivelli, por este diálogo. Muchas gracias a ustedes. Muy buen domingo. Buen día. Muy buenos días. 9:17 a.m, momento de ir a la pausa, escuchar a los anunciantes y luego volvemos con más en Ampliación de Noticias.